Beisasa. Y por otro lado, tenemos a su esposo, que es Shinkar Agnihotri. Perdón si pronuncié bien, Catalina. Bien. Bueno, ellos están en este momento transmitiendo desde Adyar, la sede de la Sociedad Teosófica en India, directamente al sur de la India. Y nos van a compartir una serie de experiencias y a propósito el Diwali, que es una gran fiesta, una gran festividad de varias religiones y de varios países asiáticos, particularmente de la India. Catalina nos va a ayudar a traducir lo que nos vaya comentando Shikar, y pues están todos invitados. Vamos a tener dos secciones el día de hoy. La primera sección es un relato, una relatoría de nuestros invitados desde la India, y la segunda parte vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Así que le doy la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos a este espacio. La primera vez que los veo y estamos todos muy motivados y muy contentos de que Muchas gracias. Para nosotros es un gusto muy grande estar aquí y acortar un poco distancias y estar con ustedes esta noche. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla. Y entonces, Sicar va a ir hablando pedazos cortos, yo voy a ir traduciendo y al final también haré como un comentario general y luego, como dijo Edgar, vamos a las preguntas y a las respuestas. Y bueno, esperemos que disfruten de aprender un poco más sobre el Diwali. No sé si se ve la pantalla. Y ya está abriendo, se ve fondo oscuro. Ya, ahí se ve. Listo. Entonces, bueno. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes hoy. That's all the Spanish I know. Dear and respected all, thank you for giving us this opportunity to share with you some aspects of Diwali. I would like to start our meeting with the invocation to the Guru principle, which is present everywhere in nature. Queridos y respetados amigos y hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que es el Diwali. Y nos gustaría empezar esta reunión con la invocación al Gurú, que es el principio que está presente en todo en la naturaleza. Entonces. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. El Gurú es Brahma, el Gurú es Vishnu, el Gurú es Shiva, el Gurú es para Brahman. Nuestra reverencia a ti, Gurú. Although sometimes we take the word Guru as teacher, some person, but in fact the Guru is very appropriate for celebrating in reference to Diwali, because Gu means darkness, Ru means the remover of darkness with light. Incluso si a veces tomamos al gurú en una manera muy literal como maestro, también es importante que veamos que la palabra gurú es muy apropiada para el Diwali, porque la palabra gurú significa gu, viene del gu, darkness, la oscuridad, y ru, que es el que remueve la oscuridad, y eso, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con el significado de Diwali. So it is a matter of great pleasure and honor to be with you all, especially to share something about the Hindu festival of lights named Diwali, the exoteric and the esoteric aspect of which is being celebrated now in many parts of the world.
Bueno, es un gran placer estar aquí, un honor, especialmente para compartir algo acerca del Festival Hindú de Diwali y su significado exotérico y esotérico, que es un festival que está siendo celebrado durante estos días. Este año se celebra del 2 al 6 de noviembre en muchos lugares del mundo. The word Diwali is from the Sanskrit word Dipavali, meaning row or series of lights. The term is derived from the Sanskrit words Deepa, meaning lamp, light, lantern, candle, that which glows or shines, illuminates, or knowledge, and Avali meaning a row, a range, or continuous line, series. So together, Deepavali means a row of the lighted lamps. La palabra Diwali se deriva del sánscrito, de la palabra sánscrita Dipavali, que significa una fila o una serie de luces, y se deriva de las palabras o del prefijo y sufijo sánscrito Dipa, que quiere decir lámpara, luz, linterna, vela, aquello que ilumina, que brilla, que ilumina o da conocimiento, y Avali, que es una fila o un rango continuo. Entonces, cuando se unen las dos, Dipavali, Diwali, que es la serie de luces. For a long time, India has been the home for different communities, cultures, and religions to live together. And all those communities have gradually learned to live peacefully together, with the exception of isolated events of friction that happen rarely. Por un largo tiempo, India ha sido el hogar de diferentes comunidades. Todas ellas han aprendido a vivir juntas en paz, de forma gradual, con algunas excepciones, claro, aisladas excepciones o eventos de fricción que pasan muy raramente. And therefore, it is only logical that these communities share something common among them. And Diwali is one of such festivals which is celebrated by the followers of many religions under different names. Also, the liberal followers of other monotheistic religions take part in such festivities with their friends. Como consecuencia de esta convivencia de varias religiones, es lógico que todas estas comunidades compartan algo en común entre ellos. Y Diwali es uno de esos festivales que es celebrado por los seguidores de muchas religiones bajo diferentes nombres. Y hoy también algunos seguidores liberales de otras religiones monoteístas como el catolicismo o el cristianismo participan en estas festividades junto con sus familias y amigos. Most likely, for many of us around the world, Diwali has become equivalent to bursting firecrackers and eating sweets and dressing up nicely. But it is very important to know that not just Hindu religion, but most of the religions in the world have their festivals or rituals and ceremonies based on planetary situations, seasons of the year, and keeping in mind the social equilibrium, harmony in the society, and healthy habits. En general, Diwali se ha vuelto el equivalente de hacer unas festividades con dulces, fuegos artificiales, etcétera, pero es importante que sepamos que no solamente la religión hindú, sino la mayoría de religiones en el mundo, como sabemos, tienen sus propios festivales, rituales y ceremonias que están basadas en situaciones planetarias, en las posiciones de los astros, en las estaciones, y que tienen en mente el equilibrio social y la armonía, así como hábitos saludables que van más allá, digamos, de solo explotar fuegos artificiales o comer dulces o estar vestido de una manera festiva. Y estas prácticas se conocen como prácticas religiosas, entonces por lo menos en el nombre de religión, las personas siguen los rituales y se benefician de ellos. Básicamente, en este sentido, la religión no es una fe ciega
Dios más allá de nosotros, sino una manera de vida que está en armonía con las leyes naturales y que prueba que puede ser holística, saludable para todos los reinos de la naturaleza, si se sigue de acuerdo a las indicaciones de las religiones. And even HPV in her collected writings write that most of these festivals are related to moon and celebrated either on full moon or new moon and Diwali, because still we get a lot of beneficial and maleficent effects from moon. And Diwali is one such festival which is celebrated on a new moon night. Incluso Elena Blavatsky en su Collected Writings, escritos recolectados, nos muestra que hay muchas festividades religiosas que están relacionadas con las diferentes fases de la luna. Diwali es una de esas y bueno, depende de la fase de la luna, pueden ser benéficas o no, y Diwali está directamente ligada con las fases de la luna. And ancient scientists, which we often call as saints or sages or rishis, were aware of all these effects of the planets, of the seasons, of the nature, and they made such practices for the common people, for the good of common people. So the benefit of these planetary situations or situations can be made optimum use of by common people. Incluso los santos, los rishis, los maestros estaban conscientes de los beneficios que tienen este tipo de festividades cuando se alinean con los, digamos, los estados de los planetas y llevaban a cabo las festividades para las personas del común con el objetivo de que ellos y estas personas del común se beneficiaran de los efectos positivos de este tipo de festividades en concordancia con las leyes naturales. And to make people follow these practices, they were given the name of religion, so that at least in the name of religion, people will follow the rituals and get benefited by them. Y como mencionábamos, se les daba, estas prácticas se hacían en el nombre de la religión para que al menos en nombre de la religión las personas que la seguían pudieran beneficiarse de ellas. Because not every person is religious by the love of divinity. There are many who are in the state of evolution who come to this line or who come to follow these things out of the discipline, the rules imposed on them in the name of religion. Porque no todo el mundo tiene ese sentido religioso en el nombre de la divinidad en sí misma, sino que para muchas personas aún es necesario que haya ciertas reglas establecidas por la religión para que las sigan. Entonces, digamos que esto era estas prácticas que los sabios solían hacer en nombre de la religión se seguían por las personas que necesitan seguir algún tipo de regla o de indicación. And so, basically, religion is not a blind faith in some personal extraterrestrial God, but a way of life which is in harmony with natural laws and which proves to be holistically healthy for all the kingdoms of nature. Entonces, como decíamos también, básicamente la religión debe ser algo más allá que una fe ciega en algún dios personal y se transforma en una forma de vida que está en armonía con la naturaleza y las leyes de la naturaleza y que es holística y saludable para todos los reinos de la naturaleza. So, as we mentioned, that it is not just the Hindus that celebrate Diwali, it is also celebrated by the Jains, by the Sikhs, and some Buddhists also, which you may be aware of the Jainism religion, Sikhism, and Buddhism. And the festival usually lasts 5 days and is celebrated during the new moon of the Hindu lunar month of Kartik that falls between mid-October and mid-November.
Entonces, aparte de los hindús, el Diwali también es celebrado por los jainistas y los sikhs y también por algunos de los budistas. Y normalmente este festival dura los 5 días, dura 5 días, como decíamos, este año fue del 2 al 6 de noviembre, y se celebra durante la luna nueva del mes lunar hindú de Kartika, que más o menos cae entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Cada año varía la fecha. And this is considered to be the darkest time of the year. And maybe that is why it is symbolically fought against or pushed back by encouraging people by lighting of the lamps. Esta época del año del mes lunar de Kartika es considerada como la época más oscura del año, lo que simbólicamente hacía que las personas fueran llevadas a encender lámparas en todas partes. And thus also marks a beginning of a new year. Y también simboliza o marca el comienzo de un nuevo año. And thus Diwali symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. Y por tanto, Diwali simboliza la victoria espiritual de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre la ignorancia. And although there are many stories related to the celebration of Diwali, with each religion celebrating it with the different background, the most common is the returning of Lord Rama back to his kingdom Ayodhya after 14 years of exile, after defeating the demon king, 10-headed Ravana, and rescuing his wife Sita. Y si bien hay muchas historias relacionadas con la celebración de Diwali, la más común es el retorno del señor Rama, que retorna a su reino, que es Ayodhya, después de haber sido expulsado. Él fue expulsado y después de 14 años de exilio, llega a su reino nuevamente, después de haber vencido el demonio Ravana, que es el demonio conocido en la mitología hindú como el demonio de 10 cabezas, que había secuestrado a su esposa Sita. Entonces Rama va, lucha con Ravana, rescata a Sita y los dos vuelven juntos a Ayodhya después de 14 años de exilio. Exoterically, in the lead up to Diwali, the celebrants or the people prepare by cleaning, renovating, and decorating their homes and workplaces with diyas and rangolis. En la parte esotérica, lo que hacen las personas que celebran Diwali es limpian la casa. Entonces aquí la gente se reúne, las familias, a limpiar toda la casa, a renovar, a decorar las casas también y los lugares de trabajo con días. Días son esas lámparas que pueden ver en la imagen. Y con rangolis. Las rangolis son como unos mandalas de colores, como también el que ven en la imagen. Los rangolis son manifestaciones artísticas muy comunes en los festivales aquí en la India, no solamente en Diwali, sino en casi todos los festivales se suelen hacer los rangolis. Y eso, digamos que es una tradición que la gente hace como preparación para el Diwali. During Diwali, people wear their finest clothes, illuminate the interior and exterior of their homes with diyas and rangoli, perform worship ceremonies of Goddess Lakshmi, the goddess of prosperity and wealth, Lord Ganesha, who is the removal of all obstacles, light fireworks, and partake in family feasts where the sweets and gifts are shared. Durante la celebración de Diwali, las personas suelen usar finas ropas, iluminan el interior y el exterior de sus casas con, como ya dijimos, los lámparas, días y los rangolis. También hacen celebraciones y ceremonias en honor de Lakshmi, que es la diosa de la prosperidad y de la salud, y Ganesha, que remueve todos los obstáculos.
se prenden fuegos artificiales, se hacen fiestas familiares, donde hay dulces, donde se intercambian regalos. The first day of the festival, and since this is the post-harvest festival, so the spirit of sharing is encouraged by such activities, and sharing is the real wealth. Y se trata también de un festival que se celebra después de la recolecta, digamos, de alguna relación con la agricultura y obviamente por ende con la luna. Entonces, dado que se ha recogido lo que la tierra ha dado, se promueve el espíritu de compartir con este tipo de actividades de intercambio de regalos, de compartir dulces, comidas deliciosas, etcétera. So beginning with the first day of the festival, when celebrants prepare by cleaning their homes, giving away of the excess things and making decorations on the floor, such as rangoli, although it is external cleaning that is being talked about of the house, of the office, workplace, shops, but it also symbolizes the cleaning of the space within and making some space within and without by giving away the things that we don't require in the physical plane, and also trying to get rid of our conditionings and prejudices and negative feelings and becoming ready to receive new gifts from nature. Entonces, como decíamos, el festival tiene 5 días. Los 5 días son, el primero es Dhanteras, el segundo Naraka Chaturshadi, Lakshmi Puja, Govardhan Puja y Bhai Doj. El primer día, que es del que Shikar estaba hablando ahorita, es el que ya dijimos, Dhanteras, y es en el que los que celebran, las personas se preparan limpiando sus casas, deshaciéndose de las cosas que tienen en exceso, haciendo decoraciones en el piso como los rangolis de los que ya hablamos, que son esos mandalas hermosos y coloridos. Y deshacerse y esta limpieza simboliza hacer un espacio nuevo no solamente en la parte externa, sino también en lo interior, deshacerse de prejuicios, de preconceptos, de todas las cosas negativas que afectan al ser humano para estar completamente vacío y limpio, listo para recibir los nuevos presentes que nos da la naturaleza. Entonces está esa parte externa y la parte interna. The second day is called Narak Chaturdashi due to the ending of one demon king called Narkasur by Lord Krishna. But also on this day, the prayers for the peace and liberation of departed souls are done, and to receive the blessings of the ancestors or Pitras. On this date also, Lord Krishna ended the slavery of 16,000 princesses by ending the demon king Narkasura, who kidnapped all those princes and kept them as prisoners. El segundo día se conoce como Naraka Chaturdashi y en este día las oraciones se dirigen hacia pedir por la paz y la liberación de las almas que ya han partido al otro mundo y para que los ancestros nos den sus bendiciones. En ese día se dice que Lord Krishna, el señor Krishna, terminó la esclavitud de 16,000 princesas cuando vence al demonio, al rey demonio Narakasura. Lo pueden ver en la imagen. On the third day, that is the day of Lakshmi Puja, or the goddess of wealth, and the darkest night of the traditional month, this is the night when the houses, shops, temples are lit with lamps to welcome the goddess of wealth. But it symbolizes that when we have cleared our mind of all conditionings and psychological baggages, when we have overcome the demon of our lower self, of personality,
then we have the open mind to receive the spiritual intuition, which is the real wealth and not just money as is shown exoterically. El tercer día es el día del puja. Puja es como una ceremonia que se hace de la diosa Lakshmi, que es la diosa de la prosperidad y la riqueza, y tradicionalmente es la noche más oscura del mes. Es la noche en la que las casas, los templos, los mercados, en las casas, en los templos y en los mercados se encienden lámparas con el fin de dar la bienvenida a esta diosa de la riqueza, del bienestar, de la prosperidad, que simboliza que una vez que hemos limpiado nuestra mente de todos los condicionamientos, del pesado equipaje espiritual y todas esas cosas negativas, tenemos la mente lo suficientemente abierta para recibir la intuición espiritual, que es el real significado de esa prosperidad y de esa riqueza, no solamente la riqueza monetaria, que es como normalmente se toma en el sentido exotérico, sino una riqueza más interna, venida de la intuición. Another possible reason for this lighting of lights, of lamps, may be due to the fact that we all know that fire is the best purifying agent. And since this is the season here in this subcontinent where the raining season has just come past or going on, so it is a season of change. And whenever there is a seasons of change, there are a lot of bacteria, viruses that are generated in the environment. And when so many diyas and lamps are lit with fire, especially with the sun, with the oil, the special oil that we have, sunflower oil, the when it is done on such a large scale, it helps to certain extent to purify the environment also. Otra razón por la que se encienden las luces tiene que ver también con el hecho de que aquí, bueno, la luz, el fuego es un elemento purificador. Y pues este es un festival de la purificación, de la renovación, y también que durante esta época del año en el subcontinente indio se está atravesando por una época de cambios, cuando está pasando la temporada de las lluvias, entonces también ahí está el simbolismo del cambio, de la purificación, y digamos que en lo físico todos estos cambios de estación traen un montón de quizás gérmenes, infecciones, etcétera. Entonces, ese fuego purificador y el aceite que se usa para encender lo que es el aceite de girasol también hace que haya una purificación física en el ambiente. Entonces, también es el símbolo de la transición, de la limpieza, de la purificación a través del fuego y a través del aceite que se usa para ello. Y pues la estación de cambio también. And also we study in theosophical literature that fire is equivalent to our mind principle. So lighting the fire is also a part of symbolism of an eager intellect, of a mind which is open to receive. También en teosofía estudiamos que el fuego es el símbolo de nuestra mente, entonces encender el fuego también simboliza ese intelecto despierto, una apertura para recibir. And just a word of caution, although we are showing the images of gods and goddesses made by some artists, but let us be very clear on that and also not have certain images that these are only images created by the minds of some people. But in fact, all these gods and goddesses, under whatever name, are the impersonified forces of nature which have certain duty to do in evolution, just like we have our government, it has parliament, it has ministries, and there are ministers who do certain duties. Similarly, all these are forces in nature.
Y solamente una pequeña aclaración, claro, estamos mostrando algunas imágenes de los dioses como una manera de ilustrar, pero recordemos que estas son solo representaciones que la mente de algunos artistas han hecho, pero que en realidad son personificaciones de esos elementos que tienen alguna labor de purificación que hacer. Así como en el gobierno hay parlamentos, etcétera, también el gobierno interno tiene estas diferentes fuerzas que cumplen una función en el mundo invisible, en el mundo interno y que se representan a través de estas imágenes. Coming back to the festival, in some parts of India, the fourth day is marked with the Govardhan Puja. Puja means reverence or worshipping. Govardhan is the name of a mountain. And the historical reference to that is when the people in the city of Vrindavan, where Lord Krishna lived, and there was a lot of rain, it was flooding. So, Lord Krishna, as you can see in the picture, lifted up this mountain with one of his the smallest finger and saved the people of the city. Entonces, volviendo a los días de Diwali, el cuarto día se conoce como el Govardhan Puja. Puja es reverencia y Govardhan es la montaña que está ahí, que aparece en la imagen que Krishna está levantando con su dedito chiquito. Ese es el símbolo, es un día en el que se le agradece a Krishna porque él liberó a las personas de ese pueblo. Saved from flood. Los salvó de las excesivas lluvias y de las inundaciones. Entonces se ofrece la gratitud hacia la naturaleza que nos da todo lo que los humanos, seres humanos necesitamos. And this is also a symbol of offering gratitude towards the nature, who supplies everything that humans need, but also at the same time a warning that if we exploit the nature too much, the natural disasters are going to create havoc in our lives, which is happening in the name of climate change, global warming, and so many different natural disasters happening all around the world. Y no solamente es una manera de ofrecer gratitud a la naturaleza, que nos da todo, sino también una manera de advertirnos qué puede pasar si abusamos de los recursos de la naturaleza y digamos cómo esto es actual en el momento que estamos viviendo con el calentamiento global, etcétera. Entonces también es por un lado la gratitud, pero por el otro lado crear conciencia de la importancia de estar en armonía de la naturaleza, cuidar la naturaleza. And this is one thing in the Hindu religion that you will often find people worshipping or rather offering their reverence to the rivers, to some trees, to some mountains, basically natural things. It does not mean that they think that these, okay, maybe many people think that these are to be worshipped as gods, but basically the idea behind that is we get everything for ourselves as humans from nature, and so we must be full of reverence towards nature and be very careful in utilizing the resources offered by nature and try to replenish them. Plant more trees, keep the rivers clean, and try not to pollute the elements. Y esto, digamos, también es una de las razones por las cuales en la religión hindú se ve que se adora o se rinde homenaje a los elementos de la naturaleza, como los ríos, la tierra, etcétera, porque ellos representan todas esas fuerzas que actúan alrededor de nosotros y también a las que debemos rendir homenaje, cuidarlas y además de eso, tratar de mantener un equilibrio y cada vez que se usan, reemplazarlas, sembrar más árboles, etc. The last day of this festival
in some Hindu communities mark as Bhai Dooj. Basically, it's Bhai means brother and gift, or the regional equivalent, which is especially dedicated to strengthening the bond between sister and brother. Entonces, el último día de Diwali se conoce como Bhai Dooj, Bhai quiere decir hermano, en Dooj, ¿cuál es el nombre de Dooj? Kind of gift or protection. Dooj es como protección o regalo, entonces lo que se celebra es el vínculo entre hermano y hermana. So, during this festival, also family members light up firecrackers, which some people interpret as a way to ward off all evil spirits and the inauspicious. As I refer to H.P. Blavatsky collected writings, that on new moon nights there are effects, negative effects which come to earth from the moon. And according to Pinchman, who quotes Raghavan, that this ritual may also be linked to the traditional in some communities of paying respect to ancestors. Entonces los miembros de la familia encienden las luces y la pólvora, que se interpreta como una manera de deshacerse de los espíritus malignos y de lo que no es auspicioso, que también obviamente se agrega como al clima festivo de la estación, como se mencionaba. Los escritos recolectados de Blavatsky en ciertos momentos de la luna son propicios para poder quitar de lado estas malas influencias. Y de acuerdo con Pinchman, que cita a Raghavan, este ritual también está relacionado con la tradición de algunas comunidades en las que se homenajea o se ofrece respeto a los ancestros. Because earlier in the season's fortnight, before this festival comes, there is a period of pitras or ancestors where people offer their reverence to their pitras or invite them, their souls, to join the family for the festivities with the Mahalaya. And the Diwali nights, lights, and firecrackers in this interpretation represent a celebratory and symbolic farewell to the departed ancestral souls. Porque al principio de la estación, antes de comenzar el Diwali, algunas personas, como ya habíamos mencionado también, dan la bienvenida a las almas de sus ancestros para que se unan a la familia simbólicamente para las festividades. Y en la noche de Diwali, donde se encienden las luces y se explota la pólvora, en esta interpretación se representa un momento de celebración y de simbólica despedida a todas esas almas que se han unido y que ahora es el momento de que vayan, pero que vayan tranquilas, digamos, hacia su siguiente paso. As we mentioned earlier, that some other faiths in India also celebrate their respective festivals alongside Diwali. In Jainism, the Jains observe their own Diwali, which marks the final liberation or nirvana of Mahavira in the city of Pavapuri. Como se mencionó antes también, algunas otras religiones en India también celebran su respectivo festival al mismo tiempo que Diwali o equivalente a Diwali. Los jainistas observan su propio Diwali que marca la liberación final de Mahavira. Los Sikhs, de Mahavira. In Sikhism, the Sikhs religion people celebrate the Bandi Chor Divas, means release of the prisoners, to mark the release of Guru Har Gobind from a Mughal Empire prison. En el caso de los Sikhs, ellos celebran algo que se llama Bandi Chor Divas, que marca la liberación del Gurú Har Gobind, el Gurú del maestro Har Gobind, de una prisión en la que estaba encerrado. And while Newar Buddhists, unlike other Buddhists, celebrate Diwali
by worshipping Lakshmi, the goddess of wealth. Y mientras algunos de los budistas de la rama budista Nevar, a diferencia de otros budistas, celebran el Diwali adorando a la diosa Lakshmi, como ya habíamos hablado, la diosa de la prosperidad. While the Hindus of eastern India and Bangladesh generally celebrate Diwali by worshipping goddess Kali. Y otros hindús más de la parte este de India y de Bangladesh generalmente celebran este festival adorando a la diosa Kali. It is an official holiday in a dozen countries, including Fiji and Trinidad and Tobago, while the other festive days are regionally observed as either public or optional restricted holidays in India. Entonces se trata de un festivo oficial en una docena de países como Trinidad, Tobago, Fiji, Zambia, bueno, varios países aparte, digamos, de países asiáticos. Y en estos festivales se hacen como prácticas especiales como se hace en India. And the celebrations and rituals of the Jains and the Sikhs are similar to those of the Hindus, where social and community bonds are renewed. Y las celebraciones y los rituales de los jainistas y de los sikhs son similares a las de los hindús, donde los lazos familiares y de la comunidad se renuevan. Major temples and homes are decorated with lights, festive foods shared with all, friends and relatives remembered and visited with gifts. Los templos principales y las casas se decoran con luces, se comparten comidas especiales con los amigos, los parientes y como ya mencionamos también se dan regalos, se intercambian regalos. Another reference to the celebration of Hindus is the festival with Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity and the wife of Vishnu, who was born on this day from Samudra Manthan. That is, as you can see in the image, the churning of the ocean of milk by the Devas and Asuras, that is, gods and demons, which is a very famous legend. I think in many of the religions, the war in heaven of gods and demons, similar to like that, but its real meaning is the churning of cosmic ocean, which is the two forces, the gods and demons, positive and negative, working in tandem to carry on the evolution. Muchos de los hindús asocian este festival con el hecho de que Lakshmi, la diosa de la prosperidad, la riqueza y que es la esposa de Vishnu, que nació en este día, digamos que hay un simbolismo como de la agitación del océano, de la leche, que se da por como la lucha entre las fuerzas del bien, los dioses, los devas, y las fuerzas demoníacas que son los asuras. Entonces vemos que en muchas religiones está esta dualidad presente de cómo las fuerzas del bien y las del mal se agitan y de ahí pues nace algo nuevo. Also, sometimes this cosmic ocean of milk is related to our galaxy, the Milky Way. También muchas veces este océano cósmico de leche que nace de esta agitación se relaciona con nuestra Vía Láctea. So it is a Vedic legend that is also found in several Puranas, such as the Padma Purana, while the night of Diwali is when Lakshmi chose and wed Vishnu. También se hace... qué pena, llegó una notificación y me distrae. Gracias. Es una noche en la que se encuentra en mucho, esta descripción, esta leyenda se encuentra en muchos de los Puranas como el Padma Purana, en el que la noche de Diwali es la noche en que Lakshmi escoge y se casa con Vishnu. Puranas are like mythological text stories in which the esoteric aspect is told in the form of allegorical stories. Los Puranas son textos religiosos en los cuales se
menciona el significado esotérico de los aspectos religiosos a través de historias, de alegorías. Along with Lakshmi, I think you may recognize this image. Lord Ganesha, the elephant-headed son of Parvati and Shiva of Shaivism tradition, is remembered as one who symbolizes the ethical beginnings and the removal of obstacles. Why is it so? We will see at the end. Además de Lakshmi, entonces muchos de ustedes deben reconocer la imagen de Ganesha, que es el elefante con cabeza de, el hombre con cabeza de elefante, que es hijo de Parvati y Shiva en la tradición Shaivism, y se recuerda como aquel que simboliza los principios éticos y aquel que remueve los obstáculos. Ya más adelante vamos a ver más en profundidad el simbolismo que este tiene. And as also mentioned, that Hindus of Eastern India associate the festival with goddess Kali, who symbolizes the victory of good over evil. Hindus from North Braj region in northern India, parts of Assam, as well as South Tamil and Telugu communities view Diwali as the day the god Krishna overcame and destroyed the evil demon king Narkasur in yet another symbolic victory of knowledge and good over ignorance and evil. En el caso de los hindús del este de la India, ellos asocian el festival, como ya vimos, con la diosa Kali, lo que simboliza la victoria del bien sobre el mal, que finalmente también es el símbolo de cuando Rama vence a Ravana. Y algunos hindús de las regiones nortes de la India, también así como algunas personas de Tamil Nadu es el estado donde nosotros vivimos en este momento, donde está situada la sede de la Sociedad Teosófica, y de otras comunidades del sur de la India, lo ven como el día en que el dios Krishna venció y destruyó el demonio Narakasura, como ya lo habíamos visto también previamente. Y de cualquier manera, como se vea, bien sea como Rama venciendo a Ravana, o Kali, o Krishna venciendo a Narakasura, todos estos simbolismos tienen algo en común y es la victoria del conocimiento y del bien sobre la ignorancia y el mal. Also, the traders, merchant families, and especially students also offer prayers to goddess Saraswati, who embodies music, literature, and learning, and Kubera, who symbolizes bookkeeping, treasury, and wealth management. También otras comunidades como las familias de comerciantes y otras comunidades también ofrecen plegarias a la diosa Sarasvati, quien personifica la música, la literatura y el aprendizaje, y a Kubera, que simboliza el conocimiento de los libros, los tesoros y el apropiado manejo de la riqueza. In the western states such as Gujarat and certain northern Hindu communities of India, the festival of Diwali signifies the start of a new year. En algunas comunidades, estados como Gujarat y algunas comunidades del norte, también este festival significa el comienzo de un año nuevo. So, as we see, the mythical tales shared on Diwali vary widely, depending on region and even within Hindu tradition, yet all of them share a common focus on righteousness, self-inquiry, and the importance of knowledge, which is the path to overcoming the darkness of ignorance. Entonces vemos que las historias míticas que se comparten en Diwali varían dependiendo de la región, incluso dentro de la misma religión hindú, dependiendo de las diferentes tradiciones. Y no obstante, todas ellas comparten un mismo foco de lo que es correcto, de búsqueda interna, de la importancia del conocimiento, que es el camino para vencer, para ir más allá de la oscuridad y de la ignorancia.
The telling of these myths are a reminder of the Hindu belief that good ultimately triumphs over evil. Y una vez más, todos estos mitos sirven para recordarnos que la creencia hindú de que finalmente el bien triunfa sobre el mal. So, exoterically, Diwali is a post-harvest festival celebrating the bounty following the arrival of the monsoon, that is rains in the subcontinent. Depending on the region, celebrations include prayers before one or more Hindu deities, the most common being Lakshmi and Ganesh. Entonces, esotéricamente, Diwali es un festival post cosecha que se celebra en concordancia con la llegada de los monzones en el subcontinente indio y dependiendo de la región, las celebraciones incluyen rezos a uno o más dioses hindús, en el que el más común es Lakshmi. According to David Kinsley, an Indologist, a scholar of Indian religious traditions, particularly in relation to goddess worship, Lakshmi symbolizes three virtues: wealth and prosperity, fertility and abundant crops, as well as good fortune. De acuerdo con David Kinsley, que es un indologista y un académico de las religiones indias y de las tradiciones indias, particularmente en relación, él menciona particularmente en relación con la diosa Lakshmi, que ella simboliza tres virtudes: la riqueza y la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna. And on the economic front, as the economic of the place is, as we see, Diwali marks a major shopping period in India and is comparable to the Christmas period in terms of consumer purchases and economic activity. Y digamos que en la parte económica, si hablamos de lo exotérico de Diwali, marca una época de mucho comercio, mucha compra, mucho consumismo, como Navidad para nosotros en ese sentido, en términos de consumismo y de actividad económica. Christmas, sí, Navidad. Now, it is traditionally a time when households purchase new clothing, home refurbishments, gifts, gold, jewelry, and other large purchases, particularly as the festival is dedicated to Lakshmi, goddess of wealth and prosperity, and such purchases are considered auspicious. Entonces, tradicionalmente es una época donde en las casas se compran nuevas ropas, se renueva la casa, se dan regalos, joyas, en fin, todo lo que está relacionado también con la diosa Lakshmi, que es la diosa de la riqueza y de la prosperidad, y entonces en esa medida también todas esas compras se relacionan con el bienestar y se consideran como un buen auspicio dentro de las familias. So Diwali is one of the major festivals where rural Indians spend a significant portion of their annual income and is a means for them to renew their relationships and social networks. Entonces, desde el punto de vista económico, Diwali es uno de esos festivales principales. Como hablábamos al principio, es el festival más importante alrededor de toda la India, en el que los indios invierten o gastan una porción significante de sus ingresos con ese sentido de renovar sus relaciones y de tener prosperidad para el resto del año. So, to sum it all up, the basic idea behind all this is Entonces, para resumir, la idea básica que subyace en todo esto es to encourage communal harmony because so many people of different cultures, communities, religions are living together, and these are the occasions when everybody come together forgetting all the differences and really have a feeling of brotherhood. Entonces, primero, fomentar la armonía comunitaria. Como ya vimos, es una época en la que muchas comunidades de diferentes tendencias se unen, se reúnen y es una oportunidad de vencer como todas esas diferencias que separan y fomentar un poco esa unión. Also, to be grateful to nature
for all the gifts that nature gives us and to all the creatures, at the same time trying to be aware and careful that we do not overexploit or overuse or abuse the resources of nature. También agradecer a la naturaleza por todo lo que nos brinda, a todas las criaturas y también, como decíamos, ser conscientes de que no debemos sobreexplotarla y debemos cuidarla. And to understand that the real wealth is in sharing, not in accumulating. The real wealth is in philanthropy, in serving others, using the wealth when we share it, not when we lock it up in a safe and going on accumulating more. Y también en comprender que la verdadera riqueza está en compartir y no en acumular, que está en la filantropía, en abrir todo eso que poseemos y ponerlo a disposición del mundo y no cerrarlo y quererlo solo para nosotros. And to realize that cleanliness is next to godliness. And we all might have realized that when we clean our homes, remove the unwanted things, a certain kind, the energy is changed. Whether it is of physical nature or at our astral or mental planes, when we remove the feelings and thoughts of negative nature, conditionings, prejudices, anger, hate, jealousy, irritation, when we remove all this, automatically the divinity comes down in our daily life. Y finalmente darse cuenta de que la limpieza está cerca de la santidad, ya sea en el plano físico o en el astro mental, que cuando removemos todos estos prejuicios, todos estos condicionamientos, estamos listos para recibir la divinidad. And finally, the goddess of wealth, Lakshmi, as we discussed, follows the purification. So basically, the wealth, what is our real wealth? Esoterically, if we see, it is the state of bliss and peace, what we call it as enlightenment or realization of Sat Chit Ananda, which only follows the purification of the lower self, and then only the light of wisdom, which is Lord Ganesha, shines forth to lead the way. Y finalmente, el aspecto esotérico del Ramayana nos muestra ese estado de bendición de Satchit Ananda que sigue a la purificación del ser inferior que recibe la luz de la sabiduría, que es Lord Ganesha, que brilla y nos lleva hacia el camino. And that is why Lord Ganesha is considered the remover of obstacles, because whenever we deal a situation with our minds, our conditioned mind, there will be a lot of obstacles, challenges, arguments, and wars and fights. Y es por eso que Lord Ganesha se considera el removedor de todos los obstáculos, porque siempre que nos enfrentemos o abordemos una situación desde los condicionamientos de nuestra propia mente, va a haber peleas, discusiones, malentendidos. But when our mind is enlightened by the light of buddhi or intuition or prajna or wisdom, that wisdom looks the situation as a whole. And when the situation or the challenge is looked as a whole, then the solution is also holistic. Entonces, cuando nuestra mente o nuestro ser ve la situación desde la luz de la intuición, la situación tiene, desde la sabiduría, desde la intuición, la situación va a cambiar completamente porque se ve desde una perspectiva abarcante, holística, y eso cambia totalmente la manera en que se percibe la situación. And therefore, when there is a holistic solution, all obstacles are removed. Not that somebody from outside, somebody in the form of Lord Ganesha will come and remove our obstacles, but our own intuition, when we learn to utilize it, remove the obstacles
from our life. Y por lo tanto, cuando se ve la situación desde una perspectiva amplia, holística, los obstáculos se remueven. Y no quiere decir que es que alguien, el órgano va a venir del exterior y nos va a hacer ver las cosas desde la intuición, sino que nuestro propio ser desarrolla esa intuición, despierta esa llama de la verdadera sabiduría y es capaz de ver y de enfocar la situación desde otra perspectiva. Y se remueven los obstáculos. And coming to the end now, the esoteric aspect of Ramayana, the basic story behind this Diwali celebration, although Annie Besant has written and SPB has also written that these are historical events. The Ramayana was the war between the fourth root race and the development of fifth root race. And later on, Mahabharata was about 5,000 years before. Y finalmente volvemos al aspecto esotérico del Ramayana. El Ramayana, el Ramayana de Fourth Race. Between the four, El transition from Ramayana fourth root race se to escribió entre la transición de la cuarta raza raíz hasta la quinta raza raíz. quinta, ya, 5, 5, quinta, fifth. Okay. So, but at the same time, these events can also be studied. They are written in such a way that they can also be studied from the esoteric aspect or allegorical aspect. Pero todos estos textos, como sabemos, están escritos de una manera que se pueden entender desde el punto de vista exotérico, externo, o desde el punto de vista esotérico. And so, in short, Lord Rama there, as we all know the story in short, that there was Lord Rama, he was exiled. So he, along with his wife and brother, went to the forest. Then one demon king Ravana kidnaps the wife, and then Ram enters into a war with the demon king and returns home. So when he returns home, is celebrated as Diwali. Entonces toda esta historia de Rama, que resumida es, Rama vivía en Ayodhya con su esposa Sita, fueron expulsados de Ayodhya y fueron a vivir en la selva, y ahí el demonio Ravana de 10 cabezas secuestra a Sita y Rama la lleva a la isla de Sri Lanka, y allí Ram, qué pena, vence a Ravana, rescata a Sita y ambos vuelven a Ayodhya. Como ya dijimos, esa es la noche de Diwali en que ellos vuelven a Ayodhya. But so basically in that story, if we see from an esoteric point of view, Rama represents the spirit or Atma. Desde el punto de vista esotérico, Rama representa el espíritu, Atma. Or the monad. O la mónada. Who is sent on this obligatory pilgrimage of 5 lower planes to master these lower planes. Que es enviado en este peregrinaje obligatorio de descenso por 5 planos, que es un peregrinaje obligatorio que debe hacer. So that is why the allegory of exile in the forest where we know nothing, Sita, his wife, is representing the higher mind, the individuality or buddhi manas. Entonces el exilio en el bosque simboliza ese no saber nada, y él va y se exilia con Sita, que es su esposa, que esotéricamente significa la mente superior, la individualidad, la intuición, buddhi. Ravana, who is often shown as 10-headed demon, represents the body, desire, and lower mind, that is the personality, and 10-headed meaning our 5 motor organs and 5 sense organs, and with all related desires and thoughts. Ravana representa el cuerpo de los deseos y la mente concreta, la mente inferior, la personalidad, y tiene 10 cabezas, ¿no? 5 representan los órganos motores y 5 los órganos sensoriales. The brother Lakshmana represents the awareness, who is said to have never slept during these 14 years and always on the guard. Bueno, cuando Sita y Ram fueron expulsados de Ayodhya, el hermano de Ram, Lakshmana, fue con ellos,
Y se dice que durante estos 14 años de exilio, Lakshmana nunca cerró sus ojos. Por consiguiente, representa el estado de conciencia. And Lord Hanuman is representing the wisdom and the strength that comes from that wisdom. Y Hanuman representa la sabiduría. Hanuman interviene en la historia cuando Ravana rapta a Sita y la lleva a Sri Lanka para casarse con ella. Rama le pide ayuda a Hanuman y a su ejército de monos, que es quien lo ayuda a ir hasta la isla de Sri Lanka. Construyen un puente para que pueda atravesar el océano e ir y rescatar a Sita. Entonces la ayuda de Hanuman fue fundamental para que él pudiera rescatar a Sita, vencer a Ravana y volver a Ayodhya. Y por lo tanto, Hanuman representa la sabiduría. So, as per this story, when the monad descends in the lower planes, the personality hijacks the individuality. Entonces, según esta historia, cuando la mónada desciende a los planos inferiores, la personalidad desplaza a la individualidad. And a lot of births are wasted in just fulfilling our desires and lower nature. Y como sabemos, una gran cantidad de nacimientos se emplean, se gastan en solamente la búsqueda de completar o de llenar nuestros propios deseos. As we often read in theosophical literature that there are 777 births that one soul takes from individualization to enlightenment. Que es lo que simboliza lo que leemos en la literatura teosófica de que hay 777 nacimientos entre el descenso y el desarrollo de la individualidad o alcanzar nuevamente el estado divino. And during this journey, during this evolution, the awareness slowly, gradually of our spiritual nature arises, and the war takes place between the higher and the lower. Y durante todo este peregrinaje espiritual, nuestro espíritu va evolucionando y poco a poco se va haciendo esa conquista de lo superior en vez de por lo inferior. Which is also the essence of any spiritual discipline, whether we name it as Patanjali Yoga Sutras or the Noble Eightfold Path by the Buddha or any other spiritual discipline in any esoteric religion. Lo que es al final la esencia de cualquier disciplina espiritual, sea que lo llamemos el octuple noble sendero, los yoga sutras de Patanjali, etc., es esta purificación y alcanzar lo superior. And gradually this individuality wins over the personality, and then the cycle is complete and the traveler returns home. Y gradualmente la individualidad del ser superior va triunfando sobre el inferior y entonces se llega a ese momento donde el ser retorna a casa. And that is an occasion of celebration because, as the voice of silence says, a master has arisen, a master has returned home, which is the light of enlightenment of pragya that is now shining through this individual, and that is the essence of Diwali. Y esto es como lo dice la voz del silencio, el maestro ha triunfado, el maestro ha vuelto a casa y este es el verdadero significado del Diwali. Y bueno, digamos que esto desde el punto de vista más del significado hindú, como ya vimos es un festival que se celebra de forma muy extendida y que sus fechas se basan en el calendario lunar. Si quisiéramos hacer un estudio comparativo con otras tradiciones religiosas como la cristiana principalmente, que es con la cual nosotros tenemos más familiaridad, podríamos decir que el Diwali es un equivalente con la Navidad cristiana. En el cristianismo se celebra el nacimiento de Jesús, que simboliza el nacimiento del Cristo dentro de nosotros, también ese triunfo de lo superior, que es lo que se celebra también con el regreso de Rama, el nacimiento de Jesús, el regreso de Rama después de 14 años. Y digamos que ese significado
también tiene que ver con ese triunfo del bien sobre el mal y de la iluminación. Y como veíamos también cuando hablábamos, digamos, desde lo esotérico se ve eso, desde lo exotérico también hay una similitud con la Navidad, porque pues es toda esta cuestión de la reunión con la familia, de honrar a la familia, del intercambio, de regalos, de la parte económica que se mencionaba. Pero creo que lo fundamental es esa alegoría de que todas estas fiestas son un llamado para la paz, la unión, la concordia, el despertar de la luz interna, como Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es esa luz de la vida, esa luz esencial de lo superior que debe despertarse dentro de nosotros, y pasa lo mismo dentro del cristianismo. Desde el punto de vista exotérico, las personas siguen estos rituales de una forma que de alguna manera por lo menos fomenta esa unión familiar, pero si se va al fondo, se ve que va muchísimo más allá de eso y que se dirige al despertar del ser. También se podría relacionar con la fiesta judía del Hanukkah, que también es un festival de luces. Hanukkah, bueno, en Navidad nosotros tenemos una fecha fija, que es la fecha del solsticio de invierno, que además es la noche más corta del año, igual que pasa con el Diwali, la noche más larga del año, y luego al día siguiente comienza la luz, se comienzan los días a ser más largos. Pasa algo parecido con el Diwali, recordemos que el día de la diosa Lakshmi es la noche más larga. Y en el caso de Hanukkah también se celebran diferentes fechas de acuerdo con el calendario judío, que es en el calendario hebreo, que se celebra en el mes de Kislev. Y en este caso para Hanukkah, el motivo de la celebración es conmemorar la revuelta del pueblo macabeo, donde el pueblo judío recuperó su independencia sobre los griegos y lograron reclamar el templo de Jerusalén. Y en la tradición se cuenta que durante esta guerra, que se considera como la primera guerra ideológica de la historia, una de las pocas cosas que permanecieron en el templo de Jerusalén fue ese candelabro, digamos que nosotros conocemos como representación del judaísmo, que a pesar de tener aceite, nuevamente viene el simbolismo del aceite y de la luz, para un solo día permaneció encendido por 8 noches. Y este milagro se conoce como la fiesta de la luz, que fue lo que le dio esperanza al pueblo judío de recuperar su templo. Nuevamente, es un regreso, es un retomar esa dimensión superior. Entonces vemos que también hay una similitud con el Hanukkah de los judíos. Y digamos que también, bueno, nosotros en Colombia, una similitud que podría haber es la de la Noche de las Velitas, que también es una celebración de las luces. Entonces vemos que todos estos símbolos, ahí es cuando uno comprende la importancia del segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, del estudio comparativo de religiones, ciencias, filosofías, porque es cuando nos damos cuenta que desde el punto de vista esotérico, todas las religiones tienen una base común, y en todas las religiones se presentan estas alegorías que finalmente a lo que apelan es a esa jornada del alma, desde su descenso hasta su iluminación y reunión con lo divino. Todas estas fechas, todas estas celebraciones nos animan entonces a luchar internamente contra la oscuridad, empezando por nosotros mismos, por el autoconocimiento, y nos pide que sigamos haciendo brillar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades en beneficio de la sociedad, en beneficio al servicio de los otros, y que no nos preocupemos por la falta de aceite, porque si lo vivimos desde un punto de vista elevado, hay algo más allá que prevalece a pesar de las carencias físicas. Entonces, a lo que nos invitan todos estos festivales es a ser parte de ese despertar y ese encender nuestra naturaleza divina para el bien de la humanidad. Básicamente es eso. Y bueno, aquí concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por favor, si tienen alguna pregunta o lo que sea, vamos a parar de compartir la pantalla. Felicitaciones, maravilloso.
Wonderful. Muy linda la presentación. Gracias. Aprendimos. No queremos dejarlos así nomás, aunque el tiempo es corto y entiendo que en este momento son cerca de las 6:30 de la mañana para ustedes. Sí. eh, Dar paso a unas breves preguntas porque creo que los vamos a invitar a otra sesión, pero estuvo precioso. Muchas gracias. Gracias, Gracias a gracias. todos. Lo voy a traducir rápidamente. Gracias. Thank you very much. It was very, very beautiful. We are aware of the time, so we are maybe to get some couple of questions, and we want to invite you for another session because they really were so happy. Thank you for this opportunity that you gave us to share this thing, and really, I'm really happy to be among all of you, like my in-laws. Muchas gracias por esta sesión, por esta oportunidad de compartir todo esto y que estamos muy contentos de estar con ustedes y él especialmente se siente muy feliz porque los considera como su familia política. Gracias. Gracias. Very much. Bueno, vamos entonces a hacer unas pequeñas intervenciones, como les decía. Entonces, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Okay, he's going to open for questions. Okay. Todos están callados. Hello, brother Enrique. Good Andrea, evening. Andrea, gracias. Adelante. Oh, Andrea. Hola, bueno, buenas noches. Thank you so much for bueno, por todo eso. Bueno, yo tenía una pregunta en cuanto a cuando mencionaron las raíces. Mencionaron algo en la parte de cuarta, quinta raíz relacionado con la festividad. Esa parte no me quedó muy clara, entonces pues esa era mi pregunta. When you talk about the Ramayana and the fourth and fifth race, she wants more clarification about that. Yeah, okay. Regarding that, we study in the literature of theosophy in the words of Annie Besant also, and in the collected writings of HPB, that all these wars in the history, they represent a certain part of evolution. De acuerdo con la literatura que estudiamos, Annie Besant y los escritos recolectados de Blavatsky, lo que estudiamos es que todas estas historias o palabras representan what? The part of evolution. El camino de la evolución. And as we study that the fourth root race was at the very verge of using a lot of magic or black arts and using the things in a destructive manner. Y como sabemos, la cuarta raza raíz estaba en una situación en la que estaba utilizando toda la magia y este tipo de habilidades de una manera no positiva, negativa. And very often, whom we term as demons or asuras or not gods in the literature were the personalities belonging to fourth root race. Y muy a menudo estas entidades que se llaman como demonios en la literatura se sirven para designar a todas estas personas de la cuarta raza raíz que estaban haciendo un mal uso de la magia y de todos estos dones. And Rama represented the evolution of the fifth root race. Y Rama representa la evolución de la quinta raza raíz. Yeah. And so, whenever there are such transitions, there are always clashes in nature. Y normalmente cuando hay este tipo de transiciones de cambio, como de una raza raíz a la otra, hay revueltas en la naturaleza. And in fact, there is a mention that during this war, Hanuman goes to the Patala Loka, which is actually represented, if we see geographically, it is South America. So that's why Hanuman is also present in South America as an image there. How can you repeat?
Okay. No, so I was saying, so that it is such periods where the transition takes place. So there, the wars. But then you say something else. I thought I translated, but then you say No, during this war, a lot of such demons and people were finished off. Y entonces durante estos momentos de transición muchos de los demonios finalizaban y también hay una cuestión acerca de Hanuman que Hanuman tiene como like a kind of going to the hell or something. Yeah, going to hell, but it is on earth only. Como una alegoría de Hanuman, el dios mono, de que va como que desciende a los infiernos, pero pues en un sentido alegórico y surge de ahí. Entonces es todo este simbolismo de esa transición que se da. I hope. ¿Quedó respondido, Andrea? Andrea. Sí, ya, perfecto. Gracias. Gracias, Andrea. Bien, ¿tenemos tiempo para alguna intervención adicional? Armando, adelante. Hola, Armando. Adelante, Armando. Oh, creo que... ok, ya. No. Estás con el micrófono cerrado, Armando. Claudia. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, adelante. Catalina y Chicar, muchas gracias, muy amables. A Un ustedes. saludo con sentimiento de unidad. Una pregunta, en la celebración, el jainismo y el sijismo es la misma celebración para el hinduismo, porque es que no entiendo muy bien los eslabones, el eslabón del jainismo y sijismo, que también es en la India, con el hinduismo, pero tienen la misma celebración. He's asking, he is not understanding completely the link between Hinduism and Sikhs in relation with the Hindus in this celebration. If they have the same kind of celebration, how is the link between the three? Actually, Otra pregunta es, ¿Rama es un avatar de Vishnu? Okay, the second question is Rama an avatar of Vishnu? Yeah, okay. Let's take the second question first. Va a tomar primero la segunda pregunta y luego te responde la primera. Yes, that Rama is considered to be an avatar of a Vishnu, and after that, after Rama, it is Krishna who is considered to be avatar of Vishnu, and after that, it is Buddha who is considered to be an avatar of Vishnu. And the first question. Okay. Sí, Rama es un avatar de Vishnu y también se dice que Krishna es un avatar de Vishnu y Buddha también es un avatar de Vishnu. Yeah. And Vishnu here we not consider to be a form God, but what HPB has written, it is the Mahavishnu principle, that whenever there is turmoil and struggle that has reached to certain limit, to correct it to a certain level, the divinity comes down. In different religions, the same concept. Vishnu no es un dios con una forma específica, sino es más bien un principio que simboliza que cuando las dificultades o los desafíos vienen, se necesita de ese principio Vishnu para hacer frente y vencer esos obstáculos. And regarding Sikhism, it is also, in fact, if we see, it is a branch of Hinduism, which came into existence due to certain contemporary situations. Y en relación con el sikhismo es una rama del hinduismo que vino a la existencia, comenzó a existir mucho más recientemente, es más contemporáneo. And so they also celebrate Diwali, but under a different name, by the name of Prakash Utsav. También ellos celebran el Diwali con un nombre diferente, Prakash Utsav, sí, the Festival of Light. El que traduce el Festival de las Luces. Yeah, and they also celebrate it in the same manner by decorating, cleaning, charity, and firecrackers.
but the events they have chosen, like the release of one of the gurus. También celebré de la misma manera, limpiando la casa, encendiendo las luces, encendiendo fuegos artificiales, pero los eventos, digamos, que escogieron, en el caso de los hindúes son los eventos del Ramayana, que Rama regresa a Ayodhya. Ellos escogieron fue la liberación de uno de sus de su gurú Hargobind. Yeah. So I think similarly in every religion, although the events, the names may be different, but the essence of it, as we discussed, is sharing, respecting natural laws, and cleaning, hygiene, and introspection is the essence. Y como sabemos, en las diferentes religiones las formas de representar o las historias que se escogen para eso son distintas, pero finalmente el significado interno es el de la limpieza interna, el compartir, el sentido de comunidad, la caridad, etc. Y he also has Jainism. Jainism also, in the Jain religion, they celebrate the same event in the name of the enlightenment or reaching nirvana of Lord Mahavira, the 24th prophet. En el jainismo también se celebra el festival en el nombre de la iluminación de Lord Mahavira. Enlightenment, nirvana. Yeah. Así que llega el nirvana. Nirvana, yeah. Who was Mahavira? Just like Lord Buddha is considered of Buddhism, Lord Mahavira was one of the, like Prophet Muhammad was one of the prophet in Islam. So Mahavira is one of the prophet in Jainism religion. El señor Mahavira es uno de los profetas en la religión jainista, así como Mahoma es el profeta dentro de la religión musulmana. Entonces es el paralelismo, digamos. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, hoy hemos aprendido bastante, hemos encontrado un significado muy bello del Diwali, muy interesante la conexión que han hecho con la teosofía, con el aspecto esotérico y la gran enseñanza que tiene el Festival Diwali. Magnífico, muchas gracias. Muchas gracias para ti. A ti. A ti. Muy bien, perfecto. Bueno. Best wishes on this festive season to everyone. Love, health, happiness. Los mejores deseos en momento de festividades, bienestar, felicidad para todos. Muy bien. Armando, ¿ibas a hablar? Armando, ¿ibas a hablar algo adicional? ¿Cosita? An extra question. No, yo ya pregunté. Sí. Es que tenía ese punto de referencia en jainismo y sijísmo, porque si uno investiga en el segundo, el cuadro comparativo de religiones, entra uno y se encuentra con el sijismo y con el jainismo en la India, y que es muy importante. Además, creo que el sijismo es de las religiones más jóvenes en el planeta, si no estoy mal. Y tiene muchos devotos. It's very important in India, and it's one of the most recent religions in India, and it has a lot of devotees. Yes, yeah. The reason for that is because if you see Sikhs anywhere in the world, they believe in two things: hard work and charity and killing of the ego. Sí, la religión Sikh, efectivamente lo que tú dices es correcto, y si tú ves a los Sikhs alrededor del mundo, ellos creen en dos cosas: en el trabajo duro y en hard work, charity, y en la caridad, and surrendering yourself, y en entregar el ser a lo superior. So if you go to any Sikhism place of worship, you'll see every day they feed thousands and thousands of people
even the people in very big positions, they come and clean the dishes and polishes the shoes of the people, and they believe what the book is called Guru Granth Sahib. Si se va a los templos o los lugares de adoración de los Sikhs, se va a ver que ellos alimentan a cantidad de personas diariamente y que incluso aquellos que están en posiciones de riqueza o que pertenecen a clases sociales elevadas van al templo a prestar servicio, limpiando, lavando los platos y haciendo todo tipo de trabajo como forma de esa práctica religiosa. ¿Y what the last thing that you said? What did I say? Catalina, Catalina, qué pena molestarlos, pero es que tengo ahí, si uno hace el estudio comparativo, no sé si me equivoque, y le preguntas, porque pues lo que uno lee es a través de libros, pero no tiene una vivencia mucho más cercana, o el eslabón no es tan cercano, pues mi eslabón es cristiano, y de cristiano mi eslabón es el hebreo, ¿sí? Okay. Hasta ahí llego más o menos, pero creo que esas religiones, por ejemplo el sijismo tiene una relación con la teosofía, con la sabiduría divina, me parece, porque, no sé, si me equivoco me corrigen, ellos no tienen como una deidad o un dios, sino hacen el esfuerzo para encaminar el alma conciencia. Ellos trabajan mucho el esfuerzo para poder encaminar la conciencia hacia un estado divino y de liberación, que es lo que estamos haciendo nosotros los teósofos. Sí, he's saying, okay, normally, okay, our background is more a kind of Christian background, and he has the feeling of what he has studied in the books, that religions like Sikhs, they have a like more direct relation with theosophy in the sense that they want to lead the inner being to the consciousness, universal consciousness, and they don't worship one specific god, or it's more like in concordance with the theosophy. Yes. They do not worship any gods like in Hinduism. They have actually their founder, Guru Nanak. Their only book is Guru Granth Sahib, and in that they put Om as the highest principle to, yeah. Efectivamente, en el sikhismo ellos no adoran a los dioses, ni a uno ni a varios como en el hinduismo o en el cristianismo, que es uno, sino que ellos en su libro, what's the name of the book? Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib, what does it mean? The book of the Guru. El libro del Gurú. Ellos en ese libro ponen al Om como el principio. Entonces ese es el principio, el Om. Yeah, so God is No God. tienen dioses, entonces en ese sentido, claro, estarías en lo cierto, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay... Enrique. Bien. Enrique, buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Vamos a hacer... I want to say hello, both of you. Catalina, I admire your husband a lot. He's amazing because he knows everything about almost everything in India. So thank you very much. I have a question. You're supposed to be resting and celebrating the holiday and not working as a speaker. No, I will translate what you said to Spanish so everyone can understand. Enrique está diciendo que un saludo, que admira mucho a Shikar porque lo sabe todo sobre la India y que deberíamos estar descansando y celebrando el festivo y no trabajando. Thank you, and best wishes, and namaste. Have a happy holiday season. Gracias a todos. Feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a Catalina, a Shikar, a la nena, que también la despertamos muy temprano, por el esfuerzo que hicieron y la muy bonita presentación. Los invitamos nuevamente y mil gracias a todos.
A todos los invitamos para la próxima semana. Bye. Nuevamente vamos a tener una intervención de la logia La Montaña. Chao. Están bienvenidos. Gracias, Namaste. gracias. Muy felices de verlos y yo, como siempre, no se pierde nada. Ella siempre feliz de verlos también. Muy bien. Todos felices de compartir Gracias. con ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos. Chao, Cuídense muñequito. mucho y seguimos conectados en el corazón. Gracias. Gracias. Todos un feliz fin de semana. Síganse cuidando. Gracias, Nos esperamos la próxima semana. Abrazo. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias a todos, a Brian, a todos. Chao. Gracias a todos. Chao, besitos. Vita, te veo mañana en la mañana. Bueno, mi vida, bueno.